100% Radio. ¿Cómo enfrentar la oposición familiar cuando una persona conoce a Cristo? Este es un hecho que muchas veces acompaña a aquella persona que toma la decisión de seguir a Jesús, pero de pronto, en vez de encontrar apoyo de parte de la familia, todo lo contrario, encuentra rechazo, encuentra oposición, encuentra que la familia lo deja a un lado, le hace la guerra, hombres, mujeres. Es terrible. Jóvenes también toman la decisión de seguir a Cristo y sus padres se oponen. Esto es muy triste. Dice Mateo capítulo 10, verso 35 al 36, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y cuando leemos este pasaje, es posible que nos sorprenda escuchar a Jesús hablar de disensiones dentro del contexto familiar. Supuestamente, Él trae unidad, Él trae restauración de la familia. Claro, cuando todos toman la determinación de seguir a Jesús y poner su fe en Él. Sin embargo, aquí vemos que muchas veces la persona, al tomar esta decisión, comienza a tener conflictos con su familia. Cuando Jesús habla aquí de disensiones en el contexto familiar, no está esto destinado a alentar el conflicto, a decir que siempre hay que estar discutiendo y peleando, no, sino que lo que procura el Señor hacer es prepararnos para esta realidad que significa seguir a Cristo. Porque a veces las oposiciones se dan dentro del vínculo familiar, pero en algún área de su vida siempre el creyente va a tener oposición, ya sea en los estudios, si estudia en alguna escuela, en la universidad, los compañeros de estudio, de trabajo. Es probable que la persona se sienta atacada, se sienta perseguida. Y Cristo lo que trata de hacer con esta palabra es prepararnos a esta realidad. La fe en Cristo transforma nuestras vidas, pero esa transformación no siempre va a ser aceptada por quienes nos rodean. En ocasiones, decidir caminar con Dios trae oposición, incluso de quienes más amamos. La fe, por su misma naturaleza, por su misma esencia, muchas veces destruye las viejas estructuras, los valores y las creencias que tal vez heredamos de nuestros padres. Ellos tenían costumbres y nosotros ahora, al comenzar a obedecer a Cristo, es probable que tomemos decisiones diferentes, hagamos las cosas de una manera que ellos nunca las hicieron y probablemente pueda traer conflictos. Lo mismo se da en el matrimonio, con los hermanos. Por eso decimos que en ocasiones decidir caminar con Dios trae oposición, incluso de quienes más amamos. Para muchos, cuando nosotros cambiamos de vida y empezamos a poner a Dios en primer lugar, esto se traduce para ellos en una confrontación. Este desafío que nosotros tomamos de seguir a Cristo para ellos es percibido como una amenaza que puede provocar tensiones y conflictos. Una historia que recuerdo de un hombre que cada vez que su esposa iba a la iglesia, él miraba la heladera, el refrigerador, la nevera, y veía qué alimentos había. Entonces cuando llegaba su esposa le pedía comer algo que él había visto ya que no estaba en la heladera, que no había esa comida. Y cuando su esposa le respondía que no podía cocinar eso porque no estaba allí en la nevera, no tenía los ingredientes necesarios, él empezaba a discutir y pelear y era todo un caos. En realidad no era el problema la comida, él quería hacer que esta mujer se enfurezca. Tampoco le prohibía ir a la iglesia, pero cada vez que ella llegaba había conflictos. La provocaba. Y este es un ejemplo de lo que sucede cuando el cambio espiritual de una persona es recibido con resistencia.
Este hombre, al ver a su esposa dedicarse a Jesús, dedicarse a la fe, buscaba provocarla y desanimarla. Sin embargo, esta mujer, en vez de quejarse, en vez de ponerse mal, comenzó a orar. Y la perseverancia, el amor y el testimonio de vida de esta mujer, combinados con el poder de Dios, terminaron tocando el corazón de este hombre. Con el tiempo, él también aceptó a Cristo y hoy los dos sirven juntos al Señor. Amigos, amigas, esto nos recuerda que aunque enfrentemos oposición, el poder transformador del Evangelio puede incluso transformar y obrar en los corazones más duros. ¿Cómo enfrentar la oposición familiar? Bueno, en primer lugar, tenemos que destacar el hecho de que necesitamos confiar en Dios y no avergonzarnos de la fe. Como dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4:16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y aunque la oposición pueda ser dolorosa, es una oportunidad. ¿Para qué? Para glorificar a Dios a través de nuestra perseverancia, a través de nuestra fidelidad. Así glorificamos a Dios, porque a pesar de que tenemos luchas, continuamos. En segundo lugar, debemos demostrar el cambio con acciones y no solo con palabras. Pedro también nos recuerda que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1, habla de las esposas que tienen un marido inconverso y habla sobre el testimonio y el ejemplo que ellas deben dar para ganar a sus esposos. Pero esto se aplica a todas las áreas. Y dice así: si alguno no obedece a la palabra, sea ganado sin palabras por la conducta de sus esposas. Esto nos dice que nuestras vidas deben reflejar el amor, la paciencia y la gracia de Cristo. En tercer lugar, debemos decir algo también que es importante, y es no aislarse, no resentirse, no bajar los brazos. Porque aunque el rechazo o las críticas puedan doler, no debemos responder con aislamiento, es decir, alejándonos de todos, y tampoco con rencor, teniendo bronca hacia la gente. Al contrario, estamos llamados a amar, a respetar y bendecir a quienes nos rodean, incluso si no comprenden nuestra fe. Jesús mismo nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por quienes nos persiguen. En cuarto lugar, refugiémonos en Dios e intercedamos por nuestra familia. Dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. En medio del rechazo, puedes encontrar consuelo y fortaleza en Dios. Refugiarte en Dios. Él te entiende. Él sabe por lo que estás pasando. Él también, Jesús, cuando estuvo en la tierra, sufrió oposición por conocidos y también por familiares. Pero Él permaneció fiel al Señor y se refugiaba en Dios. Y en medio del rechazo, encontremos consuelo y fortaleza en el Señor. Además, oremos e intercedamos por nuestra familia para que ellos puedan conocer a Dios. Esto es poderoso. Esto es poderoso. En vez de decir, no, ellos no creen, tienen el corazón duro y alejarse de ellos, oremos, intercedamos por nuestra familia. Esto es poderoso. A pesar de los desafíos y a pesar de que a veces nos sentimos desanimados, la oposición no es permanente. Dios nos promete victoria y restauración, como dice 1 de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y nuestro papel es confiar en Dios. Nuestro papel es hacer el bien y dejar los resultados en sus manos. La fe en Cristo nos llama a tomar decisiones firmes en ocasiones difíciles. No siempre va a ser fácil, pero Dios está con nosotros en cada paso. Y si enfrentas oposición familiar o de quienes te rodean, recuerda que nuestra respuesta debe ser amor, paciencia, fidelidad. Y confiemos en que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos, porque entendemos que su plan es perfecto. ¿Qué te parece si oramos y buscamos al Señor
sé que tal vez te sentís decaído, triste, afligido por tanta oposición, por que la gente no te apoya. ¿Cuántos que me están escuchando solos en su familia conocen al Señor o buscan al Señor? He conocido mucha gente valiente, por cierto, jovencitos que de corta edad han decidido seguir a Cristo mientras que sus padres viven vidas totalmente apartadas de los caminos del Señor y le hacen la guerra a los jovencitos. Matrimonios, tanto hombres como mujeres, que rechazan a su cónyuge por tomar la decisión de seguir a Cristo. En el trabajo, cuántos buenos y hermanitos, hermanitas que trabajan con esfuerzo, con afán, son criticados por su fe en el Señor. ¿Y qué decir de aquellos que son perseguidos? Y bueno, hay países donde el cristianismo es perseguido y corre en peligro su vida. ¿Qué hablar acerca de ellos? Por eso pienso que lo mejor que podemos hacer en este momento es orar y decirle: Señor amado, te doy gracias porque en medio de las pruebas siempre estás conmigo. Aunque enfrente oposición o rechazo, confío en tu fidelidad y en tu amor que nunca me abandona. Ayúdame a reflejar tu luz con mis acciones, a amar a quienes me rodean y a interceder por ellos en oración. Dame fortalezas para perseverar, para no bajar los brazos y para no desanimarme. A veces la oposición parece insostenible, que ya no tenemos más fuerzas, pero fortalécenos, Señor, y ayúdanos a perseverar, creyendo y teniendo la esperanza de que tú estás obrando en cada corazón. En el corazón de mi familia, en el corazón de aquellos que son una oposición, un dolor de cabeza, un problema para mi vida. Pero levántate, Señor, y dame la victoria. Y declaro que tú estás obrando en sus vidas, Espíritu Santo. Toca sus corazones para que se arrepientan y vengan a tus pies. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo y recibo fuerzas, gozo, porque tú prometiste: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, amigos queridos, por habernos acompañado. Te invito a que te suscribas al canal, compartas con otros esta bendición. Te envío un abrazo grande. Mi nombre es Mario Serrano. Dios te bendice y hasta la próxima. Contactos: marioserrano@live.com.ar. En Facebook: Mario Rubén Serrano.